El petróleo está bajando. Irán y Estados Unidos tienen 60 días para negociar la paz, aunque se sigan bombardeando mientras tanto y parece que al mercado eso no le importa. Y los inversores confían en que el crudo va a estar por debajo de los $70, pero realmente lo que está bajando no es el riesgo, lo que está bajando es la percepción del riesgo de los mercados, los inversores y los grandes fondos. Y al final la diferencia entre estas dos cosas va a costar mucho dinero a quien se equivoque y se va a equivocar a quien no le acompañe la realidad. En este vídeo voy a hablar de por qué el petróleo carga un optimismo que no está nada justificado, que está haciendo Estados Unidos, China y cómo afecta esto a España. La bajada del petróleo tiene principalmente dos causas. Una son las negociaciones de Irán y Estados Unidos y la segunda, que no es tan popular, son los procesos automatizados, podemos llamarlos robots, que tienen los bancos y fondos estadounidenses conectados a la bolsa, que básicamente tratan de robots que reaccionan a las noticias y compran o venden determinados activos dentro de un día. Por ejemplo, si Trump dice que están negociando con Irán y van a llegar a un acuerdo y ya de ya, esos robots lo interpretan como va a estar todo fenomenal. Parece un poco raro que esos fondos tengan a tales modelos conectados a grandes capitales, pero al final es la realidad en la que vivimos. Y con estos entrantes, imaginar las posibilidades que se le crean a uno, porque cuando estos modelos no vayan a hacer lo que está pasando en la realidad, van a terminar perdiendo. Y ahí es donde se puede ganar bastante dinero. Y encima está Trump, que hace un trabajo espectacular con los mercados. Ojalá tener en España a alguien así, que salga a decir cualquier cosa y realmente eso afecte a todas las acciones, a la bolsa, y todo suba, aunque la realidad parezca ser completamente diferente a lo que se está diciendo, pero eso no importa porque al final lo que es realmente importante hoy en día es lo que vale la bolsa. Que vaya a petar algún día y no sea duradero, pues ya es otra cuestión. Y lo que está pasando hoy en día es que los profesionales del sector del petróleo están flipando con la situación porque la realidad no acompaña para nada las cifras o hacia dónde se está moviendo el mercado. Esto es un fenómeno relativamente normal, pero al final del cuento lo que va a pasar va a ser que los turistas, los fondos que operan con futuros de petróleo van a acabar pagándole el dinero a los profesionales del sector que suelen operar por lo general con opciones también a los futuros de petróleo. En este caso en concreto comprando calls de petróleo bastante lejano, rollo finales del 2027, principios del 2028. Y si resulta que Hormuz no abre o el conflicto con Irán escala, estos profesionales del sector van a cobrar por $1 invertido 5, 6, en algunos casos $20, y todo este dinero se lo van a pagar los fondos, los bancos y también probablemente los turistas que entren a comprar futuros de petróleo. Porque actualmente el precio del Brent o BTI está por debajo de su valor real y quien lo mantiene es principalmente Trump, y es como mantener una pelota debajo del agua, relativamente profundo, como un metro. Cuanta más opciones de call se compran a futuro, esa pelota se va a hinchar, y ahora mismo es del tamaño de una pelota de yoga, que es bastante difícil mantenerla. Y al final los inversores no están pensando, como dice Michael Burry, que su principal error fue en los análisis pensar que los demás participantes de la bolsa pensaban. Resulta que no, siguen las tendencias sociales. Y aparte hay un problema que no tiene que ver nada con Irán, y es el déficit estructural de petróleo, que es la razón por la que gran parte de mi capital está distribuido en petroleras verticales. Que básicamente el déficit estructural es que en las últimas décadas se ha dejado de invertir en la producción de petróleo y no hay suficientes pozos nuevos para cubrir la demanda actual. Se ha dejado de invertir por las políticas verdes. Por alguna razón se piensa que por coches eléctricos y por molinos de viento vayamos a dejar de consumir petróleo, cuando principalmente todas las economías trabajan en diésel, o sea, todas las industrias utilizan diésel para trabajar y no utilizan otra cosa porque no es rentable. Ese fallo, si yo a la larga tengo razón, me traerá bastante dinero. Y aquí es donde viene lo interesante. China, durante el 2025, de media, todo el año han estado comprando 1 millón de barriles de más al día, ya que se rumorea que China, según sus planes, necesita entre 3 y 6 meses de consumo de petróleo si tienen un bloqueo naval total, porque vayan a entrar en conflicto con Taiwán y Estados Unidos le
haga un bloqueo, que es la intención que tienen los estadounidenses y es la intención que tienen los chinos. Entonces, desde que empezó el conflicto con Irán, estas reservas le han servido mucho a China. De hecho, han reducido sus importaciones por el equivalente de las exportaciones totales de Rusia, que son entre 5 y 6 millones de barriles al día de petróleo. La gracia está en que medios israelitas estadounidenses, en base a fotos de satélites de los tanques de reserva que tienen los chinos, han sacado la conclusión de que China no está gastando nada de petróleo, porque en vez de reducirse, ha aumentado. ¿Cómo lo saben? Tú cuando desde un satélite le haces la foto al depósito, según cómo caiga la sombra, sabes cuán de lleno o vacío está, porque la tapa se mueve. Y resulta que los depósitos chinos están aún más llenos. Pero la gracia está en que China, la gran parte de sus reservas, están bajo tierra. Y los tanques que están al aire libre se pueden utilizar como propaganda. Por ejemplo, tú llenándolos de forma artificial simplemente para que tus rivales geopolíticos desde sus satélites vean tus depósitos y digan: madre mía, estos que no están gastando nada de petróleo. Pero ¿qué conclusión han sacado los medios israelitas y estadounidenses? Que China está en tal crisis que no están gastando nada de petróleo. China no publica sus datos de reservas estratégicas, tampoco lo hace Japón, porque eso lo pueden utilizar tus rivales como ataque. Por ejemplo, si Estados Unidos se entera que China tiene las reservas casi vacías, es un buen motivo para seguir el conflicto de Irán, para hacerles daño a su economía, aunque Estados Unidos también se harán daño a sí mismos. Entonces las reservas de China están vacías, por lo menos bastante más vacías que en febrero de este año, porque todos estos meses han estado gastando entre 5 y 6 millones de barriles al día de sus reservas, lo que es bastante cantidad. Imaginaros el volumen, un barril es bastante grande. Pero la cuestión está en que Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea, todos esos países también han gastado sus reservas, las cuales están bajo mínimos. Al final, las reservas de petróleo están para tranquilizar los mercados. Si ocurre algo como el conflicto con Irán y cierran Hormuz, para eso están las reservas, que el país diga: pues mira, tenemos esto para utilizarlo, mientras no podemos acceder al petróleo porque pues la demanda no ha desaparecido. Imaginaros la posición de Irán en esta situación, donde sus rivales geopolíticos están con las reservas vacías y es el momento perfecto para seguir con Hormuz cerrado y apretarles aún más, causando una crisis financiera que vaya a acabar en los libros de historia. Claro que Irán puede abrir el estrecho de Hormuz durante un par de semanas para dejar salir su petróleo y así ganar dinero, porque ese dinero lo necesitan. Sí, y es lo que está pasando ahora. Pero teniendo en cuenta que en noviembre son las elecciones del Congreso de Estados Unidos, Irán no creo que vaya a dejar Hormuz abierto hasta aquel entonces. Y luego hay un problema con las reservas de petróleo de Estados Unidos, de transparencia, ya que ellos cuentan como reservas el petróleo que tienen en las pipelines, o sea, en las tuberías, y también cuentan como reserva el resto que queda en los depósitos, que es una cantidad bastante importante porque son varios metros de espesor. Ese resto es petróleo, pero no se suele sacar de esos depósitos porque no es rentable a nivel económico. O sea, no es necesario sacarlo porque pues no tiene sentido. Y eso lo cuentan como reservas y no lo van a sacar. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que las reservas que tiene Estados Unidos no son del todo de fiar. Y entre el conflicto de Rusia y Ucrania y el conflicto de Irán han vaciado significativamente sus reservas. Y aparte hay un cuello de botella muy grande, que es que no pueden sacar todo el petróleo que tienen en las reservas. Es una cantidad limitada, aproximadamente de unos 2 millones de barriles al día. Si quisieran sacar 10, no pueden físicamente. Entonces tenemos este cuadro. China ha gastado gran parte de sus reservas, Japón, Estados Unidos también, y tenemos robots los cuales bajan de forma artificial el precio del petróleo y lo hacen aposta. Si leéis lo que dice Trump, es perfecto para que una inteligencia artificial lo interprete y diga: no, está todo genial con el petróleo, así que vamos a abrir estas órdenes de compra y venta, haciendo que el precio de petróleo baje. Y por ello estamos cargando con un optimismo que para nada está justificado. ¿Y qué pasó con España? Pues en España importamos el 99% de nuestro consumo de petróleo, entonces dependemos totalmente de lo que venga de fuera. Nuestra industria está basada en el diésel, como todo país desarrollado. Entonces, lo principal que tendría que ver España es crear unas reservas de petróleo razonables
y también ver los gastos, porque si seguimos gastando como hacemos ahora, cuando llegue el momento en que el petróleo suba, y yo estoy bastante convencido de que lo va a hacer, pues se van a crear situaciones incómodas. Spoiler, ¿quién va a pagar la inflación de que el petróleo suba? Lo más seguro es que sean los pensionistas, que al final es el grupo más vulnerable. Porque aunque tengamos democracia y los pensionistas voten y sean importantes, si hay un consenso entre las élites españolas de que hay que hacerle pagar a alguien y el más vulnerable son los pensionistas, se les va a hacer pagar y que voten a quien quieran. Al final del día no hay gobiernos malos o buenos. Todos los gobiernos tarde o temprano dejan tirados a sus ciudadanos. Y eso no es un motivo para desconfiar del gobierno o de tratarlos mal. Simplemente, pues bueno, hay que estar preparado. Y la gran mayoría de la gente nunca lo va a estar porque pues, les va a dar igual. Aquí en España tenemos una confianza enorme en el gobierno. Y digo que siempre deja tirados a los ciudadanos porque pueden tardar en hacerlo, lo pueden hacer de una forma prolongada con una inflación de 5 o 10% durante muchos años, lo pueden hacer de golpe, pero tarde o temprano siempre lo hacen. Por ejemplo, aquí en España, algo que se me viene a la mente es el cambio de peseta a euro. Eso es dejar tirado a tu población porque hicieron perder mucho poder adquisitivo a los españoles por entrar a la Unión Europea. Y nada, por otra parte, posible que si el precio del petróleo sube mucho y sube la inflación, suban los tipos de interés del Banco Central Europeo de forma muy significativa y eso alivie el mercado inmobiliario, haciendo que mucha gente empiece a vender casas o no pueda pagar sus hipotecas variables. Si te ha servido este análisis, suscríbete. Aquí trato de ver lo que mueve los mercados y hoy en día parece que sea la estupidez y nos vemos en el próximo vídeo.